Tercera parte. El misterio de esta vida. Título segundo. ¿Qué representa esta vida? ¿Para qué vivir y cómo seguir viviendo? La existencia es un verdadero don de Dios y que el hombre debe de conservar, actuando en verdadero amor, o sea, haciendo el bien o justicia divina, y no destruirlo actuando en pecado, es decir, haciendo el mal o justicia de hombres terrenales. Porque la vida del hombre es para dar sentido al universo creado por Dios. La finalidad del hombre es transmitir la luz de Dios al universo entero. Aprendan y entiendan que cuando hablamos de vida, hablamos de la razón de ser de la existencia, y este último en Dios nunca deja de ser, aunque uno pierda su vida terrenal, porque el que ha perdido su vida tan solo está perdido o extraviado, es decir, alejado de la verdad de Dios, que nos transmite la razón de ser de todo. Pero no por estar perdido se ha dejado de existir, o sea, hemos perdido nuestro aliento, ni mucho menos nuestras ganas de vivir. Por esto, tarde o temprano, su propia conciencia buscará el camino de retorno a la vida de verdad. Todo aquel que afirma amar su vida debe de amar a su Creador con todo su corazón, es decir, a Dios Padre. Pero muchos de los hombres no valoran la vida, ni siquiera la suya propia, ya que algunos se suicidan, otros atentan contra la vida de los demás hombres, otros contra la de los demás seres vivos, y casi nadie respeta ni conserva la naturaleza. Y a esto que el hombre denomina vida, o sea, hacer lo que le da la gana, es a lo que Dios denomina muerte espiritual. Y a aquello que denominamos muerte, o sea, fallecer en carne, es a lo que Dios denomina volver a la vida. Por eso, a aquello que denominan muchos hombres terrenales el final de todo, y hasta le temen, o sea, fallecer en carne, es a lo que Dios llama un nuevo empiezo y bienestar para el hombre, gracias al final de todo lo malo originado en el cuerpo carnal debido al pecado en los hombres, o sea, debido a sus propios ideales y no al ideal de Dios. Entonces, en términos metafóricos del automóvil, la vida consiste en aprender a vivir correctamente, haciendo que nuestro espíritu que nos da vida sepa conducir adecuadamente mediante el cerebro al cuerpo que le fue dado por Dios. En base a lo anterior, nuestra vida o muerte para Dios es un pequeño espacio de reflexión, búsqueda continua de la verdad, aprendizaje, enseñanza y perseverancia en lo correcto, de tal manera que aprendamos a ser felices y a hacer felices a todas las demás personas, con lo poco que tenemos, para que cuando tengamos mucho más, no lo dilapidemos a lo tonto, pues aquel empirio o paraíso de Dios fue lo que prometió heredar a todos aquellos que quieran ser verdaderamente sus hijos, es decir, todos aquellos que guarden la palabra de Dios, tal como sucede en el reino del cielo. Por lo tanto, vivir consiste simplemente en ser verdaderamente felices, haciendo el bien, logrando con ello que nuestras acciones no impliquen para otros ser infelices, porque depende de nosotros mismos que nadie más sea infeliz, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De otro modo, vivir implica también aprender a tener autocontrol de uno mismo, para aprender a dominar nuestros propios instintos, sentimientos y emociones, de tal manera que no sean ellos quienes nos dominen a nosotros durante toda nuestra existencia y terminemos actuando como perfectos irracionales. Pues vivimos para hacernos mal tanto a sí mismos como entre los unos a los otros, por causa del pecado, o sea, ideales contrarios al de Dios. Y todo inadecuado hábito de vida, o sea, lejos de la verdad, lleva a los hombres a ser desvergonzados, acostumbrados a toda maldad. Desde otra perspectiva, vivir implica hallar la respuesta al enigma: ¿qué es verdaderamente el amor? Para luego ponerlo en práctica hasta alcanzar la perfección, o sea, no obrar el mal. Es por ello que nadie en el mundo ha visto a Dios, pues Dios es amor. Pero el hombre ni siquiera puede conceptualizar claramente esa palabra, y así el mundo entero se ha corrompido. Además, si recordamos que Dios es amor, vivir implica, pues, buscar a Dios. Y para aquellos que ya lo han encontrado, implica darlo a conocer obligatoriamente a los demás, pues no hacerlo indicaría que uno permite o consiente en que los demás se sigan haciendo daño y perdiendo, es decir, muriendo espiritualmente, por causa de todo lo malo en sus vidas.
Ciertamente, esta vida consiste en hallar la verdad, es decir, buscar a Dios, de tal manera que todos tienen dos alternativas: o le buscan bien hasta encontrarle, o se autoabandonan y se pierden, y jamás llegan a conocer lo que es la vida en verdad. Porque nadie que busca con mucho afán a alguien se conforma con saber en dónde está y no va a su encuentro. Pero entonces, alguien dirá: ¿dónde está Dios? Mas esa pregunta no es lo esencial, pues Dios está en todas partes. Lo correcto es preguntar: ¿cómo llego hacia Dios? Y la respuesta es simple: por medio de su palabra, y su palabra está en la Biblia. Y ustedes, gente del mundo, ¿siguen pensando para qué viven? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿O cuál es la finalidad de sus vidas? ¿Y cómo seguir viviendo? Hoy se los digo: todos tenemos una finalidad en el mundo, y es buscar a Dios, hasta llegar hacia Él. ¿Acaso te preguntas además cómo se hace eso? Primero, siguiendo el mismo camino que recorrió su Hijo amado Jesús, esto es, estudiando y aplicando la enseñanza de la ley de Dios, que está contenida en la Biblia y que Dios nos la heredó a todos los hombres. Segundo, pidiendo sabiduría a Dios para llegar a toda la verdad de la vida o razón de ser, al comprender la Biblia, así también enseñando a los demás, y que no logran comprender ni hallar esa verdad, y luchando para que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo, y se establezca el reino de Dios. Tercero, persistiendo en los dos puntos anteriores, porque aquel que realiza sin cansancio todo lo anterior consigue vida, hallando a Dios. Pues ya lo dice la Escritura: al que busca encuentra, al que pide se le da, y al que persevera alcanza. Afirmación que lleva relación con Jesús, que es camino, verdad y vida. Ahora pregunto: ¿alguno dedicó su tiempo para realizar este procedimiento o lo malgastó a lo tonto creyendo disfrutar de su vida, siendo falsamente feliz y terminó sufriendo? A todos los creyentes en Dios, para que no sean engañados, permítanme decirles que la verdad de la vida es como un rompecabezas bien armado. Todo cuadra, nada falta ni nada sobra. Asimismo, los creyentes tenemos el tablero con sus piezas, o sea, la Biblia, y su estructura o la forma correcta del armado es Jesús. Pero para ello solo hace falta entendimiento, y para alcanzar esto solo es cosa de paciencia y entrega a la palabra de Dios. Esto es fe y amor. Aquel que persevera y hace la voluntad de Dios sabe cómo armarlo. No se deje engañar con nada ni con nadie que da respuestas que no encajan, u ocultan cosas importantes, o hablan de más para confundirnos y hacernos creer que saben la verdad, pero nos mienten. Por consiguiente, todo aquel que no conoce la verdad terminará aceptando un rompecabezas mal armado, o sea, uno que nos muestra una imagen fea y extraña, y no la belleza y perfección de la vida en Dios. Entonces, esta vida terrenal es para buscar a la verdad, buscando el orden correcto de las cosas con claridad. Eso es ir hacia la luz, o sea, es buscar la verdad por uno mismo, siguiendo el camino de Dios. Y seguimos el camino de Dios mediante las señales que nos da el Padre para llamar nuestra atención, y para edificarnos o educarnos en lo correcto. Pero esto solo es posible siempre y cuando decidamos responder y acudir a sus señales que nos da cada día. Pero nadie le oye por andar en todo momento distraído o abstraído en el pecado, o sea, sus propios ideales motivados por las exigencias del mundo terrenal. Por tal razón, casi todas las personas han hecho de la vida cristiana tan solo una rutina esporádica en la cual acuden al templo tan solo por compromiso y para satisfacer sus propios deseos libertinos, maquillados por una fe profana y mundana que corrompe a todos los demás, ya que todos dicen que aman a Dios, pero solo creen que le aman, y se mienten a sí mismos, y pretenden mentirle a Dios. Pero así nadie puede seguir viviendo, porque nadie agrada a Dios. Tengan mucho cuidado, porque Dios no puede ser burlado por nadie. En el mundo, a todas las personas se les hace muy difícil entregarse a Dios, porque están completamente entregados, o sea, acostumbrados a una manera de vivir que siempre creyeron correcta, pues es lo que les enseñaron sus antepasados, y vieron hacer lo mismo a los demás, sin saber que todo aquello era algo equivocado y desordenado, pues cada quien hacía lo que le daba la gana, y se iba por donde quería, debido a sus propios ideales,
y que lo denominaban falsamente como libertad. Así también, para aquellos que hacen lo malo, creyendo hacer lo bueno, toparse de buenas a primeras con lo verdaderamente correcto es lo que les incomoda y afecta al extremo, pues están acostumbrados al mal, tanto que prefieren rechazar a Dios de sus vidas con tal de no romper la comodidad terrenal con que gozan, pero que nunca más les volverá de seguir viviendo como viven, viviendo para morir. Por lo tanto, si las doctrinas de los hombres corrompen y oprimen a los hombres con toda maldad e injusticia, pues los aleja de la verdad de Dios, entonces todos deben de hacer lo que Dios manda y enseña,